Bueno, con la intención de ayudarnos a entender lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana, quisiéramos compartir con ustedes la siguiente historia reflexiva. Y va de la siguiente manera. En aquel tiempo anterior a la fundación de las sociedades bíblicas modernas, la Biblia era un libro raro y muy escaso. Un señor rico y anciano reunió a sus criados en el día de sus cumpleaños para darles un regalo. ¿Qué quieres tú?, le dijo al encargado que cuidaba a sus caballos. Elige entre esta Biblia y estos $25. Señor, contestó el encargado, preferiría la Biblia si supiera leer. Pero como no sé, me sería más útil el dinero. Bien, tómalo, le dijo su señor. ¿Y tú qué prefieres de las dos cosas, la Biblia o los $25? Le preguntó al jardinero. Mi pobre mujer está tan enferma que necesito más que toda otra cosa, el dinero, respondió el jardinero, inclinándose y tomando los $25. Marta, tú que sabes leer, dijo el amo dirigiéndose a la cocinera. ¿Quieres la Biblia? Yo sé leer, señor, pero nunca tengo tiempo para leer un libro, y con el dinero me compraría un vestido nuevo. Está bien, toma el dinero. Por fin quedó el muchacho de los mandados, y dirigiéndose a él, le dijo el señor, muchacho, ¿quieres los $25 para renovar tus vestidos que ya están viejos o la Biblia? Le doy las gracias por la oferta del dinero, pero acepto la Biblia. Mi querida madre tenía la costumbre de leerme y enseñarme que la ley de Jehová es mejor que todo el oro y la plata. Si usted me permite, elegiré el buen libro. Dios te bendiga y haga que tu buena elección te traiga riquezas, honores y una larga vida, le dijo su amo. El muchacho la recibió, y al abrir, un pedazo de oro cayó al suelo. Y volviendo con presteza las hojas, halló entre ellas muchos billetes del banco. Los otros 3 criados comprendieron su equivocada elección. Se fueron cabizbajos y apesadumbrados. Entonces, la intención de esta historia reflexiva en esta mañana es que nos ayude a enfocarnos, a ver el mensaje que tenemos nosotros en esta mañana, que el Señor quiere comunicarnos, que es importante prestar atención, atender a la palabra del Señor, como es el título de la predicación de esta mañana. Es de suma importancia, de extrema importancia, atender a la palabra del Señor. Y por favor, si pueden recordar esta frase, al final les va a ser muy útil. El autor de este primer capítulo, nosotros tenemos el libro del Salmos que está dividido en 5 libros. Y el primer libro comienza con este capítulo y el autor lo que quiere hacer es resaltar eso, esta importancia. Y lo hace tomando 2 figuras. En primer lugar, a la persona que atiende y que atesora la palabra del Señor y cuál es su destino. Y por otro lado, tenemos a aquel que menosprecia la palabra del Señor y también las consecuencias de eso. Entonces, a través de imágenes, lo que el autor nos quiere decir es eso, lo siguiente, lo que les acabo de mencionar. Y cabe destacar, muy importante, que por ser el primer capítulo de este libro, es la intención que el autor quiere
para todo el resto del libro. La importancia de atender a la palabra del Señor. Y empieza con una palabra muy importante. Bienaventurados. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Habla de felicidad, de dicha. Como cantamos muchas veces cuando le queremos desear a alguien un muy feliz cumpleaños y sobre todo si está en Cristo, doblemente feliz. Esta palabra bienaventurado se usa varias veces en el libro de los Salmos. Y acordémonos que el Señor Jesucristo también la usa y es la primera palabra que empieza a usar en uno de sus primeros sermones. Bienaventurados, doblemente felices, dichosos, más que felices. Y así empieza el libro también de los Salmos, con esa palabra. Y es muy importante pensar de la siguiente manera, porque estamos viendo un libro, el libro de los Salmos, y es un libro muy antiguo, escrito hace ya muchísimos años, y en otra época, en otras condiciones, en otro contexto, y nosotros estamos en un contexto diferente, nuestro estilo de vida no es el mismo que el que las primeras personas que leyeron estos capítulos. ¿Por qué nosotros tendríamos que interesarnos? ¿Para qué nos sería útil a nosotros agarrar el libro de los Salmos y ver qué podemos sacar de ahí? Es importante. ¿Por qué? Porque para Jesús era importante. ¿Cuál era la Biblia de Jesús? Él estimaba la palabra. Lo primero que tenía, él amaba la palabra de Dios. ¿Y cuál era su Biblia? ¿El Nuevo Testamento? ¿Los Evangelios? ¿La carta a los Romanos sería su libro favorito del Señor Jesucristo? Todavía no habían sido redactados. Todavía esos acontecimientos no habían sido puestos en un documento. Ni siquiera su vida, nada. Y él estimaba mucho. Si vemos los evangelios, nosotros podemos ver que él cita mucho, y el pastor lo citó el domingo pasado en su predicación, que le daba a entender a esas dos personas que iban camino a Emaús, que iban cabizbajos, porque Jesús se enteraron de que Jesús había muerto, y le dijo, no, qué lentos y tardos de corazón. Y abriendo el libro de los Salmos, los libros de Moisés, le contaba todo lo que de él decía. Entonces, si fue importante para Jesús, debería ser importante para nosotros. Porque así también fue importante para los apóstoles que redactaron el Nuevo Testamento. Para ellos también fue importante y ellos también citan muchos de los salmos. Porque si bien vieron la vida de Jesús, vivieron esos 3 años ahí con él, después el Señor Jesucristo murió como tenía que estar escrito, como tenía que cumplirse por las Escrituras. Y después quedaron los discípulos, quedaron los apóstoles. ¿Y qué Biblia tenían los apóstoles? Lo que nosotros tenemos y entendemos por el Antiguo Testamento. Tenían los salmos, tenían los proverbios, tenían los profetas, el Pentateuco, tenían los libros históricos y esa era su Biblia. Y de esa manera, de eso sacaban y enseñaban. Entonces nosotros también podemos sacar provecho de esa misma enseñanza. Recordando como siempre que el autor principal de todas las Escrituras es el Espíritu Santo. Bueno, entonces empieza con esta palabra muy importante, bienaventurados. Y también me gustaría destacar que hablando de la felicidad, hoy en día se busca mucho. Se habla mucho de cómo puedo ser feliz. ¿Qué me puede traer a mí, a mi vida, felicidad? Y lo vamos a ver a continuación, acá en este capítulo. Entonces comienza diciendo el autor, vamos a ver los versículos 1 y 2. Noten que dice, después de la palabra que acabamos de destacar, bienaventurado el varón. Entonces, ¿qué podemos concluir nosotros cuando dice bienaventurado el varón? Que solamente este
capítulo está dirigido a los hombres, ¿no? Entonces las mujeres no son bienaventuradas. No, lo que el autor está usando en esta ocasión es una palabra generalizadora para dar a entender que esta bienaventuranza, todo lo que se encuentra desarrollado allí, no es solamente para los hombres, para las mujeres, para los niños, para los adultos, para el rico, para el pobre, para toda clase de personas, porque el Señor no hace ninguna acepción. Él ofrece esta bienaventura, esta felicidad a toda persona, a todo ser humano. Así empieza. Bienaventurado todo aquel, en otras palabras, para que lo entendamos mejor. Así empieza. Entonces, esta palabra está dirigida para el erudito, para el ilustrado, para el hombre del campo, para el albañil, para la ama de casa, para toda clase de personas. Ni siquiera el Señor hace ninguna acepción en tu color de piel. Pero el texto no se queda solamente ahí, sino que dice, bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando el autor de este capítulo habla de andar, se refiere a un estilo de vida, su forma de ser, su forma de andar, de dirigirse, de relacionarse con otras personas. Dichoso aquel, en otras palabras, podríamos decir que rechaza el consejo, pensamiento, filosofías y creencias del mundo y no hace amistad con los que no se complacen en Dios. A aquel que rechaza todo aquel pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios, que no tiene su compañía con esa clase de personas, es bienaventurado. El versículo 2 sigue diciendo lo siguiente: se aparta de esta clase de personas, no quiere saber nada con esa filosofía, no quiere contaminarse ni siquiera ser influenciado con esas ideas. Al contrario, la ley de Jehová es su delicia, dice el versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La versión palabra de Dios para todos, dice de la siguiente manera: al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Es que su felicidad se encuentra en seguir solamente a Dios y pasar tiempo con Él. Quiere conocer más sobre su Dios, quiere saber qué le gusta y qué le desagrada, quiere saber cómo es, quiere saber su personalidad y solamente la puede encontrar en su palabra. Encuentra lo que necesita en la enseñanza de Dios y medita tanto de día como de noche para vivir en conformidad a esa voluntad. Bienaventurado aquella persona, doblemente feliz, que estima más, que quiere tener esa relación con Dios y no esa relación con otras personas que no estiman a la palabra de Dios y que no estiman a Dios. No les importa lo que Dios piensa en su estilo de vida, en su manera de vivir, en su manera de relacionarse, de trabajar, de estudiar, de ser padre, de ser hijo. Eso en primer lugar. Ahora podemos ver una diferencia que hace el autor. Vamos a ver los versículos 3 y 4. Y vamos a ver que el autor nos presenta unas imágenes, unas ilustraciones para nosotros tener una mejor comprensión. Dice el versículo 3: será como
árbol plantado junto a corrientes de agua, aquel que se aparta de aquellos que menosprecian la voluntad del Señor, que no estiman la palabra de Dios, no se junta con ellos, sino que su delicia, su contentamiento se encuentra en conocer su voluntad y atenderla. Esa persona es comparada con un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si recuerdan el Evangelio de Lucas, nos cuenta sobre el Señor Jesucristo que las mismas personas contaban de Jesús en su juventud mientras iba creciendo. He aquí todo lo hace bien, porque él estimaba la palabra del Señor. Ahí tenemos un ejemplo, el mismo Señor Jesucristo haciéndose igual a nosotros y sometiéndose bajo las mismas condiciones que las nuestras, demostrándonos que es posible, que nosotros también podemos. Dice el versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. En estos versículos el creyente que estima y valora la voluntad del Señor es comparado con un árbol frondoso y verde, nutrido constantemente por un río. La vitalidad de este árbol depende de la posición en la que se encuentra. O sea que este árbol no es autosuficiente, sino que es totalmente dependiente. Su vida, su vitalidad, su fruto, toda su vida, si este árbol está frondoso y no se ha caído y sigue verde, es porque depende del río que lo nutre. Y nótese también que el autor nos está diciendo que será como árbol plantado. No sé si yo no he visto nunca esto, pero no sé, ¿alguna vez alguno ha visto algún árbol que venga, que le salgan pies y que venga y se plante en el mejor lugar? Él mismo agarrándose, el mismo arbolito, ¿vieron algún árbol caminando por la calle y yendo hacia el río Chubut y plantarse ahí? Yo no lo he visto. Puede llegar a ser, no lo sé, pero yo no lo he visto. Este árbol ni siquiera depende de sí mismo y la posición en la que se encuentra no es por él mismo, sino que ha sido plantado por otro. Otro tuvo que venir y plantarlo para que viva, para que la fuente de su vida sea ese río. Ahora, ¿qué diferencia que hay con la otra clase de persona que es comparada? Aquel que, al contrario, aquel que menosprecia la palabra del Señor es comparado. Dice la palabra del Señor, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo, nosotros lo conocemos. El tamo es un yuyo que nosotros comúnmente podemos ver a veces en los días de mucho viento que va rodando un yuyo grande, redondo, seco, desarraigado, como tiene poca raíz. Es arrancado por el viento, se seca. Está muerto, es algo muerto, es un yuyo muerto. Y el viento cuando sopla va, y para donde va el viento va el yuyo, va rodando. El autor está haciendo una comparación entre algo vivo y algo muerto. Algo verde y algo seco. Esa es la imagen que nos quiere presentar el autor para nosotros ver la importancia de atender a la voluntad de Dios, al consejo del Señor, a la palabra de Dios. Ese es el propósito del autor. Al comenzar así este capítulo que se desarrolla a lo largo de 5 libros.
El autor quiere que veamos la diferencia entre aquellas personas que les importa la voluntad del Señor y las que no. Nos presenta un árbol verde y un yuyo o una paja seca, algo vivo y algo muerto. Pero el autor no solamente nos presenta la diferencia entre el uno y el otro, sino que también el destino de cada uno de ellos, que también es diferente. Las consecuencias de sus actos, las consecuencias, la respuesta a sus actitudes. Y lo vamos a ver en los últimos dos versículos, versículos 5 y versículo 6. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La versión Nueva Traducción Viviente dice esta de la siguiente manera: serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Ese es el destino del que atiende a la palabra del Señor, del que permanece y se deleita en la palabra del Señor, y de aquel que no permanece, de aquel que menosprecia la palabra del Señor, menosprecia el consejo, menosprecia la enseñanza del Señor, la desprecia. Y al despreciar, acá no hay términos neutros, no hay una neutralidad, no hay un punto medio, no hay grises. O es blanco o es negro. ¿Qué quiere decir esto? Que si no atiende al consejo del Señor, se está apoyando en su propio consejo. Está poniendo el consejo de Dios por encima, por debajo de su propio consejo. ¿Importa más lo que yo sé? ¿Importa más lo que yo pienso? ¿Importa más lo que yo he aprendido por mis propios medios? Eso es lo más importante. Y ese es el destino que les espera a aquella clase de personas. Por menospreciar el consejo del Señor, les espera solamente la destrucción. Y así empieza el primer capítulo de todo el libro de los Salmos, con esa intención de mostrarnos que a través de todo este libro va a aparecer estas opciones. El que recibe el consejo, el que recibe la enseñanza, el que menosprecia, lamentablemente van a haber consecuencias negativas. Pero el que atiende el consejo, el mismo Señor promete que hay consecuencias positivas, que tiene buen destino. Porque Él dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. El Señor conoce la senda, conoce el camino. Aquellos que lo valoran, que valoran la palabra del Señor, tienen un escolta privado que los cuida hasta llegar al buen destino. Pero aquellos que menosprecian su palabra, por no seguir el consejo del Señor y apoyarse en su propio consejo o en su propia prudencia, su destino es la destrucción para siempre. No hay vuelta atrás. Después de esto, después del juicio del Señor que acaba de mencionar, no hay vuelta atrás. Yo les traje, no sé si es posible que lo puedan pasar por la pantalla, una especie de cuadro comparativo que es lo que el autor del primer capítulo nos quiere demostrar. Una comparación entre el que ama la palabra del Señor y el que menosprecia la palabra del Señor. Y ustedes pueden verlo ahí, es sencillo. Por un lado, el que ama la palabra del Señor, su camino es un camino de bendición.
Distinto, el que menosprecia la palabra del Señor es un camino de destrucción, lo que acabamos de ver en el versículo 6. El que ama la palabra del Señor persevera en su palabra, está delante del Señor, persevera, está ahí. Distinto de aquellos que menosprecian la palabra del Señor, ni siquiera estarán en su presencia, según el versículo 5. Y por último, entre el versículo 3 y el versículo 4, podemos ver esa comparación tan marcada que hace el autor de este capítulo entre el que ama y el que menosprecia la palabra del Señor. El que ama es como un árbol verde, un árbol fructífero que permanece. Esa es la palabra importante que él quiere. Permanece. Pero el otro es llevado por el viento. Está seco, muerto. No está vivo y produce. Pero el otro está seco, muerto y es llevado de acá para allá por el viento. A raíz de todo esto, hemos visto en este sencillo, en este capítulo breve que tenemos en el libro de los Salmos, en esta puerta que tenemos hacia este libro, es necesario que en esta mañana nos examinemos unos a otros, individualmente delante del Señor, no delante de otro hombre, porque todos tenemos que rendir cuenta. Tenemos que vernos. Acá tenemos que el autor nos muestra dos caminos, dos destinos, dos hombres. Es como que venimos en un camino y el camino se abre en dos. Y está el camino de la obediencia y obviamente el camino de la desobediencia. El camino de aquel que atiende el consejo, la advertencia, la palabra del Señor y aquel que no y por consecuencia atiende su propio consejo, estima su propia opinión. Y tenemos el destino también. El Señor nos permite conocer el destino de estos dos caminos. No es un destino desconocido estos dos caminos para nosotros. Ya sabemos cuál es el destino de uno y cuál es el destino de otro. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos en esta mañana, sinceramente, con el Señor. ¿Tenemos en alta estima la palabra o la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que primero que hacemos, hermanos? O cualquiera de los que está acá en este. ¿Qué es lo primero que hacemos ante una situación difícil? ¿Le consultamos al Señor? ¿Buscamos qué dice la palabra del Señor? ¿O buscamos el consejo de los amigos, de los familiares inconversos, de compañeros de trabajo? Tenemos esas dos opciones. ¿Valoramos más el consejo de los hombres o el consejo de Dios? Eso es lo que podemos rescatar nosotros hoy en la palabra del Señor en este capítulo. Y al mismo tiempo saber que hay consecuencias de nuestras acciones. El autor de este salmo ya nos ha mostrado cuál es el resultado del que ama el consejo del Señor y de aquel que no. Vida a los que obedecen su voluntad, a los que atienden su palabra, a los que reaccionan a la advertencia del Señor. Pero destrucción y muerte a los que cierran voluntariamente sus oídos, a los que no quieren atender el consejo. ¿Cuántas veces has menospreciado el consejo de tus padres? Yo lo he hecho muchas veces. Y está mi mamá en medio de la congregación. Y me ha ido mal. Y gracias al Señor que estoy acá, por su gracia y su misericordia. ¿Cuántas veces has atendido el consejo de tus padres? Que te dicen, hijo, es más importante la palabra de Dios que lo que te enseñan en la escuela, que lo que te enseñan tus amiguitos, que lo que te enseñan
el profesor o la profesora que no tiene temor de Dios, que te dice que todo fue creado de la nada y que somos nada en el universo, en el espacio. Cuando la palabra del Señor dice que Él nos cuida, que Él nos provee, que Él nos da de todo. ¿Cuántas veces menospreciaste el consejo de tu padre que te decía, hijo, no vayas por ese camino? Porque yo lo recorrí y me fue mal. Y por favor, por amor a vos mismo, no vayas por ese camino. Y dijiste, sí, papá, y hiciste. Seguiste tu propio consejo o el de tus propios amigos. ¿Cuántas veces el Señor muchas veces nos ha hablado por nuestros cónyuges y no lo hemos atendido? ¿Estimamos la palabra del Señor? Las palabras del salmista me recuerdan a las palabras de Dios que le dijo al pueblo de Israel. Esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Ustedes si quieren en su casa pueden leer todo completo. Pero resulta que en esta posición, en este libro, después de la disciplina del Señor al pueblo de Israel, después de estar vagando durante 40 años, por fin, por su pecado, por fin Dios les permite, Él está dando, están por entrar a la tierra prometida. La tierra donde Dios les dijo que iban a estar, una tierra donde fluye la leche y la miel. Y antes de entrar allí, Dios ya le había dado todas las ordenanzas, su forma de adoración, cómo se tenían que manejar, les había dado leyes, todo lo que tenía, estaban todo, tenían solamente que entrar, ni siquiera tenían que pelear porque el Señor les iba dando la victoria, ni siquiera tenían que construir las casas, ni siquiera tenían que sembrar árboles porque tenían todo a la mano. Tenían que obedecer. Y Él les dice en el versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y eso es lo que me hace acordar a este capítulo. El versículo 19 del 30 de Deuteronomio dice, dice Dios, a los cielos y a la tierra llamo por testigo, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dios les está diciendo, miren, llamo a las estrellas, al sol, a la luna, las galaxias, todo a la misma tierra y todo lo que sus ojos no pueden ver, todas las montañas y todos los insectos, animales, todo lo llamo por testigo delante de ustedes que les pongo estos dos caminos. La vida y la muerte está delante de ustedes. Y no los deja ahí nomás, elijan como ustedes quieran porque Dios ya sabe que van a elegir la muerte. Por eso continúa diciendo, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, es ese río y prolongación de tus días. El Señor está haciendo lo mismo en esta mañana. En esta mañana pone la vida y la muerte. Y está diciendo de vuelta lo mismo. Escojan la vida. El seguirme a mí, el hacer mi voluntad. Es lo mejor. Es lo más sabio que un hombre pueda hacer. Hay consecuencias con respecto a esto. Pregúntenle a Adán y Eva. ¿Cómo le fue? Dios le dijo a Adán, de todos los árboles del huerto podés comer, pero solamente del árbol de la sabiduría, de la ciencia del bien y del mal, le describió exactamente. Y lo había puesto allí en el medio. Exactamente lo que tenía que hacer. Y esa era toda la voluntad que nuestros primeros padres tenían. Y delante de ellos también estaba la vida y la muerte.
lamentablemente, nuestros primeros padres, que no tenían ninguna relación con el pecado, pero por ellos mismos, sin estar unidos a Cristo, sin nada. Dios se caminaba por ahí, pero no tenían la comunión, la relación que tenemos, que tiene el creyente hoy con Dios. Eligieron el mal camino. Eligieron el camino de la destrucción. Y las consecuencias las vemos hasta el día de hoy. No es culpa de la contaminación que nuestro mundo se va cada vez más destruyendo. Es culpa de nosotros, del pecado, de la avaricia, del amor al dinero. Esas son las consecuencias de haber elegido, de haber hecho a un lado el consejo del Señor. Cuando Dios puso al hombre en el huerto, como leía hoy el hermano, para cuidarlo. Pero con estas manos, con esta capacidad, con esta sabiduría que Dios nos ha brindado, los hombres prefieren apoyarse en su propio consejo y lleva a la destrucción. No sigamos por ese mismo camino. No sigas por ese mismo camino. No importa la edad que tengas, no importa si tenés mucho dinero o no tenés nada o tenés muy poco. ¿Se acuerdan cómo empezó el capítulo? Bienaventurado, dichoso, doblemente feliz. Hicimos una pregunta al principio. ¿Dónde se encuentra la verdadera felicidad? Y muchos la buscan en el dinero, muchos la buscan en mujeres, muchos la buscan en hombres, muchos la buscan en una familia, en una casa, en una carrera, en un trabajo. La podemos buscar nuestra felicidad en cualquier cosa. En la música, como hablábamos ayer. La música me encanta porque me hace feliz. ¿Y qué pasa cuando se termina la música? ¿Qué pasa cuando termina la última nota? Se terminó la felicidad. ¿Qué pasa cuando se termina el dinero? Se termina la felicidad. Y por más dinero que tengas, no importa. Te das cuenta de que al final sos el más infeliz de todos. Con mucho dinero. ¿Qué pasa? Ojalá que no pase. ¿Qué pasa si el Señor te quita tu familia? ¿Se terminó la felicidad? ¿Dónde está la fuente de la felicidad? Ese río que alimenta tu felicidad. ¿Dónde se encuentra? Debería encontrarse lo que el Señor nos dice en su consejo, en su voluntad revelada en estas escrituras, porque Él mismo se ocupó de dejarnos revelada acá para que nosotros la atesoremos. Por eso la historia reflexiva que teníamos al principio también tiene esa intención. Si te dieran a elegir entre el dinero y la palabra del Señor, ¿qué elegirías? ¿El dinero o la palabra de Dios? No es necesario que responda. Y ahora, como ya saben el final de la historia, obviamente van a elegir la palabra. Pero ¿cuáles son las verdaderas intenciones del corazón? Y el Señor nos escudriña. El Señor nos muestra cuáles son las verdaderas intenciones de nuestros corazones. Y necesitamos que el Señor obre para elegir bien, para elegir correctamente. No fue la única vez que Dios hizo esto. Esto fue con el pueblo de Israel, pero no fue la única vez que Dios habló de esa manera. Una vez habló también por su siervo, Juan el Bautista, y dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué vas a elegir? ¿Te diste cuenta de que la felicidad no se encuentra en las cosas, ni en nada, ni en uno mismo? La verdadera felicidad se encuentra en Dios, la fuente de todo bien.
la fuente de toda bondad. Y es necesario aclarar que no se trata de querer a Dios, porque ningún ser humano quiere buscarlo. Versículos más atrás, esto es Juan capítulo 3, lo que acabo de leer, y en el versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la condición de las personas. Esa es la condición, tu condición, si todavía no viniste a Cristo. Este es el problema del ser humano, no solamente del varón, no solamente del hombre, de la mujer, del niño, del albañil, del ama de casa, de todo ser humano. Este es el problema. Y esta es la solución de Dios para el ser humano, dentro del nuevo pacto. Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis, otra vez, como dijo el autor del Salmo 1, estilo de vida. Y haré que andéis en mis estatutos, en mi voluntad, en mi palabra, en mi enseñanza, en lo que yo quiero, para que te apartes de lo que me agrada para que te apartes de lo que me desagrada y abraces lo que me agrada. Y guardes mis preceptos y los pongáis por obra. Volviendo al Evangelio de Juan, el Señor Jesús dice en el versículo 5 del capítulo 3, te aseguro, estoy siguiendo la Biblia, lenguaje sencillo. Te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. Lo importante acá, lo importante hoy, es un nuevo nacimiento que comienza con el arrepentimiento.